Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy voy a hablar de Oswald Spengler y su obra La decadencia de Occidente. Antes que nada voy a compartir un artículo de Ettore Lepore, el historiador italiano, sobre este autor, publicado en la editorial Muntaner, el diccionario de autores del año 1962. Y nos dice así Ettore Lepore. Oswald Spengler nació en Blankenburg am Arth el 28 de mayo de 1880, unos meses antes que naciera Picasso, por ejemplo, y murió en Múnich el 7 de mayo de 1936, unos meses antes que fuera asesinado, por ejemplo, García Lorca, aquí en España. Fue el año en que estalló la guerra civil en España. Estudió matemáticas, ciencias naturales y filosofía, pero también historia y arte. Primeramente en esta última ciudad y luego en Berlín, donde consiguió el doctorado con una disertación sobre Heráclito. Como toda su generación, sintióse fascinado por las verdades oscuras, simples y primitivas de la existencia, y por las grandes personalidades libres de convencionalismos y llegadas a la categoría de símbolos. En este aspecto destaca, en primer lugar, el inactual entre comillas, lo pone Lepore, en Nietzsche. Por lo visto, a mediados del siglo pasado parece ser que no era muy actual Nietzsche, quizá porque por la sombra que sobre él dejó el nacionalsocialismo, ¿no? Pero bueno, vemos que sigue muy vigente este autor, tanto para sus defensores como para sus detractores, como para los que ni son lo uno ni lo otro. Y, por ejemplo, Oswald Spengler no es muy partidario de Nietzsche, lo vamos a ver cuando comentemos algunas de sus frases. Para él Goethe es su gran referente, su gran maestro. Nietzsche lo ve como alguien que se queda un poco a medio camino, es movido por pasiones reactivas que no son la adecuada predisposición para afrontar temas profundos y elevados, sobre todo cuando se tiene verdaderamente, porque Nietzsche lo tenía, cuando se tiene esas capacidades. Si tiene unas capacidades pero no las cultivas, pues te quedas a medio camino, y desde mi punto de vista parece que Oswald Spengler da a entender esto, que Nietzsche pues aporta mucho, pero no tanto como lo hace Goethe, y lo mismo dice eh, de Platón con respecto a Aristóteles, por ejemplo. Es más partidario Spengler de la filosofía del maestro de Aristóteles. El inactual Nietzsche, estábamos aquí, a quien Spengler reconoció como maestro y a quien sentíase unido por unas cualidades comunes a ambos, las del hombre de discernimiento, heraldo de la voluntad de dominio o voluntad de poder. Al principio actuó como profesor de matemáticas, es un gran conocedor de las matemáticas, y a lo largo sobre todo del primer volumen de La decadencia de Occidente, pues se va a explayar bastante sobre este ámbito, sobre el ámbito de la matemática, la aritmética, la geometría, etcétera, y cómo la perspectiva distinta de los diferentes pueblos pues afecta a cómo interpretan la realidad en la cual interactúan. Al principio estuvo como profesor de matemáticas inclinado a los estudios estadísticos. Pronto, empero, comprendió que la ciencia exacta no le resultaba adecuada y empezó a considerarse el último de los poetas y pensadores alemanes, y a creer que tras él ningún otro habría de aparecer, por cuanto en el pueblo de mentalidades poéticas y reflexivas no había ya sino técnicos e ingenieros, por cuanto en el pueblo
De mentalidades poéticas y reflexivas no había ya sino técnicos e ingenieros. Les repugnaban la causalidad mecánica de las leyes naturales y el historicismo de la ciencia del espíritu. Y así llegó a mezclar las herencias de la escuela histórica y todo el patrimonio de la filosofía romántica de la naturaleza con un misticismo de visionario, ajeno a cualquier penetración crítica y satisfecho de los esquemas de su saber matemático y biológico. Volvió de esta suerte a la tradición de la morfología de las civilizaciones, que había tenido precedentes ilustres y numerosos en la cultura alemana, sobre todo con la aparición de nuevos móviles sociológicos y tipológicos en la crisis del pensamiento historicista. Aun prescindiendo de las condiciones espirituales de la posguerra en Alemania, se refiere a la posguerra de la Primera Guerra Mundial o Guerra Europea. Para esa posguerra pues ya estaba escrita la primera parte de La decadencia de Occidente, que se publicaría en 1918. Aun prescindiendo de las condiciones espirituales de la posguerra en Alemania, la producción de Spengler aparece ya explicada por tal tradición y singularmente por la fisionómica de los tiempos históricos, cuya creación atribuyó también a Nietzsche. Sobre esta base trabajó a partir de 1912 y durante la Primera Guerra Mundial en su obra La decadencia de Occidente. Vivía entonces pobremente en Múnich, tuvo muchas dificultades hasta el punto de, bueno, de tener bastantes carencias, ¿no? También hay que tener en cuenta que durante esa guerra europea no eran pocos los en Europa los que vivían con muchas escaseces. Era también el tiempo de la pandemia que hubo de la gripe española, creo que le llamaban así. Que no tenía nada que ver con España. Lo que pasa es que en España informaban de ella y de ahí que le llamaban, pues los demás países que estaban inmersos en la propia guerra europea, habían como estrategia militar, no informaban a sus soldados para no causar un impacto negativo. No informaban de esa pandemia que había acabado con la vida de tantas personas. 100 millones de personas, dicen algunas estadísticas. Sobre esta base trabajó a partir de 1912 y durante la Primera Guerra Mundial en su obra La decadencia de Occidente. Vivía entonces pobremente en Múnich, donde se vio con dificultades para subsistir y careció de toda comodidad y aun de textos de consulta. En 1918 apareció el primer tomo, Forma y Realidad, Gestalt und Wirklichkeit, o como se diga, en el que la historia, forma y realidad, en el que la historia se halla reducida a un conjunto de meras clasificaciones tipológicas y sucesiones de formas dentro de un ciclo definido como todo ente orgánico. Dentro de un ciclo definido como todo ente orgánico. Bueno, como sabemos, para Spengler una cultura es como algo vivo, es como una proyección de todos los que configuran tal cultura y por lo tanto tal entidad viva pues nace, se desarrolla e igualmente como nos pasa a todos los individuos se nos llega la decadencia, la vejez, la senectud y consecuentemente la muerte. Pues lo mismo acontece con toda cultura o civilización, aunque el concepto civilización lo relaciona Spengler con la decadencia. Cuando llegamos a cierto esplendor es porque también estamos paralelamente llegando a la decadencia, aproximándonos a la agonía y muerte de esa civilización, como acontece con cualquier individuo, tal como os comentaba.
El segundo tomo, Panorama de Historia Universal, demuestra, en 1922 se publica el segundo tomo, demuestra, es el que estoy leyendo yo ahora, todavía no he concluido de leer esta obra, pero quería empezar ya para compartir algunas reflexiones y este artículo de Ettore Lepore. En él demuestra con ejemplos esta teoría organicista de las civilizaciones con sus paralelismos que abarcan desde el nacimiento hasta la senectud y la disolución, y presenta al final las conocidas profecías sobre la desaparición de la cultura occidental decadente y amenazada por una nueva civilización de color asiático-mongólica. Bueno, veremos qué se nos dice al respecto. Realmente él elige la civilización occidental porque es la que tiene a mano. Aparte de ser la que tiene a mano, pues se ha proyectado prácticamente en todo el planeta. Ya en esa época, en gran medida, lo había hecho. No tanto, no de manera tan palpable y tan detallada como lo vemos en el siglo XXI, gracias a la globalización y a los avances tecnológicos, a las redes sociales, etcétera, etcétera, en donde ya pues viajamos por todo el mundo y podemos ver las similitudes que hay en diferentes lugares de la geografía, ¿no? Pero como os comentaba, él toma esto no por una obsesión con esa civilización occidental de la cual forma parte, sino que lo que quiere es, lo que le interesa es el estudio del concepto de cultura que nace, se desarrolla y muere. Da igual que sea la china, la egipcia, la maya, la árabe o la occidental, que es la que nos ocupa. No es por lo tanto una apología de ella, ni un lamento de su decadencia y muerte, sino es un intento de hacer un estudio serio. Otra cosa es que en momentos puntuales pues él dé sus opiniones, sus conclusiones sobre algunos puntos específicos. La amplia difusión de esta obra, que llegó a estar de moda a pesar de la oposición casi universal que provocó, a pesar de la oposición, o tal vez gracias a ella, ¿no? La oposición a algo muchas veces lo que hace es promoverlo. O quizá precisamente a causa de ella, el mismo Lepore lo dice, mejoró notablemente la situación del autor. Evidentemente, pues a él le vino estupendamente en el sentido económico. Este, además de teórico de la nueva disciplina, trabajó en efecto con otros en el Forschung Institut der Kulturmorphologie, pretendió ser profeta político y así, al manifestarse todavía mejor sus opiniones íntimamente vinculadas a su filosofía de la historia, la personalidad de Spengler resultó más característica. Gustó designarse hombre faustiano. Este es un concepto fundamental a lo largo de todo este libro. Lo fáustico, que él lo opone en cierto sentido a lo apolíneo. Ya no se trata de la dualidad conocida en Nietzsche de lo dionisíaco y lo apolíneo, sino que se trata de lo fáustico. Lo fáustico define esencialmente a la cultura occidental. Más allá de otros mitos importantes como el de Don Juan, la Celestina, Tristán, el Quijote. Estos son mitos puntuales que hablan de determinados momentos o de determinados aspectos de la civilización occidental, pero para Spengler lo fáustico no es un mero mito, sino que es el mito fundamental. Sin lo fáustico no hay occidente. Y lo fáustico es esa actitud expansiva, ese deseo de conocimiento que vemos en el mito propio de Fausto, que vende su alma al diablo por la ambición de tener conocimiento, de saber todo lo que es posible, por esa actitud que él compara, por ejemplo, con Colón, cuando descubre, cuando llega a las costas de América, esa inclinación expansiva, o de Newton, o de muchos investigadores, ¿no?
cuando tienen esa vocación de saber, de conocer, de comprender, de expandirse. Eso es algo que para Spengler define la cultura occidental, en oposición, por ejemplo, a la China. La China, para él, para Spengler, la cultura tradicional china la define el equilibrio, la armonía, el matrimonio entre dos aspectos aparentemente opuestos. Esto lo expresa de manera muy clara, pues el símbolo del yin y el yang, la cultura del Tao, la cultura de Buda, la cultura del confucianismo, todo ello, ese Feng Shui que se puso tan de moda también, esa búsqueda de la armonía, del equilibrio, como algo natural, como algo que está implícito, es que precisamente esa armonía es el fundamento de esa cultura china, en oposición a nuestra cultura que es definida por esa actitud fáustica, no por la búsqueda de la armonía, como ocurre con el pueblo del extremo oriente. Bueno, no recuerdo dónde me he quedado. Gustó designarse hombre faustiano, autoconsciente y entregado al culto de la vida y la actividad que profesó con ostentación. Sin embargo, en realidad llevaba todavía en el cuerpo al doctor. Aun cuando no prusiano de origen, pero sí por apariencia y elección, el pequeño burgués sintióse en posesión del espíritu y la categoría de un Junker, y en sus textos políticos, prusianismo y socialismo, por ejemplo, deberes políticos de la juventud alemana, reconstitución del imperio alemán y otros publicados en escritos políticos, el año 1933, que es también el año en el que Hitler accede al poder en Alemania. Y cuentan algunos de sus biógrafos que hay una entrevista entre Spengler y Hitler a las pocas semanas de que éste acceda al poder, pero ya no se volvieron a hablar, por lo visto parece que no fue muy del agrado del Führer y Spengler cayó un poco, no cayó muy bien en el entorno del nacionalsocialismo y de hecho dicen que fue prohibido algunos de sus libros. Lo que pasa que cuentan que ya cuando lo prohíben ya lo han vendido todo, ¿no? O sea que no es muy práctico esa prohibición. Él muere joven, bueno, joven con 50 y pocos años, en el año 1936, como os comentaba anteriormente, que todavía ese año pues los crímenes del nazismo no se habían dado de forma explícita y todavía pues faltaban 4 años para que estallara la Segunda Guerra Mundial. Escritos políticos, os estaba comentando, publicado en 1933, 3 años antes de fallecer. En él predicó el estilo de vida propio del militarismo prusiano, por él denominado con su típica confusión espíritu prusiano socialista, y defendió el Führen imperialista del individuo y de una minoría racial provista de las virtudes del servicio, la libre subordinación y la autodisciplina ciegamente fiel. Luchó en efecto contra la Revolución de 1918, pero se opuso también a la República de Weimar, al sistema parlamentario, a la democracia y a la época de las masas. Bueno, para Spengler la democracia no es más que un artilugio de control político del pueblo, de la sociedad, por lo tanto, democracia no es libertad. Esto hay que tenerlo en cuenta de la misma manera que hay que tener presente que Spengler no es un hombre de nuestra época, no es un hombre del siglo XX, prácticamente su mentalidad es la propia, es un hombre decía Thomas Mann que él era un hijo del siglo XIX, Spengler en cierto sentido también, él no es un hombre del siglo XX, es un hombre que siente aversión hacia la vanguardia, hacia el orden democrático, eh, y sobre todo entendido en la manera en la que ellas se hacían en esa época, que es una estrategia política porque es inevitable que se viva en democracia. Se ve ya, la democracia se da
porque ya no es posible. Fijaos, por ejemplo, el Chile de los años 80, cuando la dictadura de Pinochet estaba aún vigente. Todos los días, sin excepción, había violencia en las calles. ¿Por qué? Porque ya era inevitable que una sociedad democrática, un régimen democrático sobreviniera, y por lo tanto solo se puede mantener un régimen absoluto, represivo, dictatorial a través de la violencia. Por eso las élites hacen uso de la democracia a su antojo, respondiendo a sus propios intereses. Pero bueno, ya hablaremos de esto más adelante. Cuando como filósofo trató de hallar los fundamentos seguros de la vida, compuso El hombre y la técnica, contribución a una filosofía de la vida, en la que contra la civilización mecánica ensalzó la cultura del ser humano, considerado el más bello de los animales de presa, sujeto de destino e inteligencia activa, inventora, y anunció la reaparición de los nuevos hombres de la realidad, vikingos de la sangre. La producción de Spengler fue ávidamente leída por los jóvenes. Evidentemente, bueno, él tiene esos recursos no tan literarios que tenían el propio Beethoven, sobre el cual hice algunos vídeos, naturalmente Thomas Mann, y por supuesto Nietzsche. Tiene esa parla poética, esa capacidad de tocar la fibra sensible y emotiva del lector, y mucho más si se trata de personas de su nación, de su país, de su entorno. Entonces, pues tiene esa capacidad. Fijaos que posiblemente él fuera el primero que mezclara esas ideas aparentemente incompatibles, como son nacionalismo y socialismo. Nacionalismo y socialismo, de ahí viene el nombre del propio partido al cual se adheriría Hitler, el Partido Nacional Socialista. La producción de Spengler fue ávidamente leída por los jóvenes, quienes en su última obra Años decisivos, esta es la última obra de Spengler, de 1933 también, lo mismo que en las colecciones póstumas, vieron la guerra llevada a condición natural del género humano. Esto tampoco es novedoso, ¿no? La mitificación, la idealización, la percepción de la guerra como algo que tiene que ver con la expresión de valores positivos dentro de la humanidad, y específicamente en los aspectos masculinos, en la virilidad. La relación que con la guerra se establece, de ahí vemos por ejemplo las artes marciales. Tampoco es que sea exclusivo de Occidente. Artes marciales significan artes de la guerra. Se compara lo bélico, lo castrense, la violencia que se da en un campo de batalla donde hombres se matan entre ellos, o matan a otras personas inocentes, entre los cuales hay niños, hay mujeres, hay ancianos. Se compara eso de la guerra, se equipara, se enlaza, se matrimonia con el arte, artes marciales. Bueno, vieron estos jóvenes en la guerra llevada a condición natural del género humano, de los seres vivos, y ello aún cuando el pesimismo y la conciencia trágica del autor, a pesar del pesimismo y conciencia trágica del autor, acentuados con las últimas experiencias de la vida, identificasen el heroísmo nórdico no con un ciclo, no con un cínico, perdón, no con un cínico imperialismo, sino con la conciencia de la muerte y el fin honroso frente a la nueva barbarie. La conciencia de la muerte, soy el novio de la muerte, como cantan los legionarios. Ya contaba en los libros, en los vídeos que hice sobre el matriarcado de Beethoven, como según este autor, no según él, sino según alguna de los autores que él menciona,
En la mujer se da el matrimonio o la búsqueda de la armonía entre lo masculino y lo femenino en sí misma se da, de ahí esa obsesión con emparejarse que vemos a lo largo de la historia, de ahí esos suicidios, incluso entre grandes estrellas, ¿no? Ya contaba incluso como Judy Garland intenta suicidarse cuando vuelve a casa y encuentra a su marido, no ya con otra mujer, sino con otro hombre. Esa agresión a sí misma, ¿no? Mientras que el hombre, bueno, ahí tenemos la leyenda de San Julián, ¿no? Del propio autor este autor francés, que no recuerdo ahora. Bueno, cuenta de cómo llega a su casa y se encuentra a su mujer con otro hombre en la cama y los mata a los dos, ¿no? Luego cuando descubre la manta ve que son sus padres. Sus padres han venido por la noche, los padres de San Julián, y su esposa les ha dejado la cama a sus suegros, ¿no? Y el imbécil de San Julián pues pensaba que se le estaba poniendo los cuernos y asesina a sus propios padres. Ahí empieza esa obra del autor francés que no recuerdo cómo se llama, lo siento. El autor de Madame Bovary. Bueno, pues nos hablaba de este fin, esa también, bueno, esa ya hemos hablado otras veces sobre ello, ¿no? Eh, la relación con la muerte es fundamental para el samurái, para el guerrero. Eh, y esto se ha extendido un poco en otras culturas del planeta. La intuición de lo profundo y el discernimiento fisiológico se habían convertido en fatalista admisión del destino. Nueva potencia de la historia, habría dicho su Nietzsche. Bueno, aquí parece que Ettore Lepore pues da por sentado que Spengler tiene una gran admiración por Nietzsche y no es tanta verdaderamente. Efectivamente lo considera un autor importante, pero me parece a mí que no tanto. Me da la impresión de que este autor italiano pues no tiene en gran estima al autor. Es una época en la cual pues hemos salido en Europa del fascismo, del nazismo, de los campos de concentración y por lo tanto unos textos que hablan de eh, temas que se pueden fácilmente distorsionar y relacionar con la ideología nazi, pues no son bien vistos, ¿no? Y posiblemente pues tampoco este autor, este historiador italiano, tampoco los percibiera muy bien. La intuición de lo profundo y el discernimiento fisiológico se habían convertido en fatalista admisión del destino. Nueva potencia de la historia, habría dicho su Nietzsche, a quien Spengler hubiera respondido en adelante como a cualquier fuerza con una actitud de chino. Esta le fue ahorrada. Bien considerado al principio por el régimen nacionalsocialista, al que gustaron la mística del Führerprinzip y el ideal prusiano, perdió pronto, empero, el favor del mismo, por cuanto juzgaba a la raza como mero instrumento del destino y veía en la política de la comunidad popular una despreciable tendencia de la masa. Ofendido y hastiado por la purga sangrienta de 1934, vivió en medio del terror. A su muerte, provocada por un ataque cardíaco, parecía haberse aproximado al cristianismo. Esto nos dice Ettore Lepore. Parecía haberse aproximado al cristianismo. Bueno, no sé cuál era el origen, qué relación con él conoce muy bien, evidentemente, las religiones cristianas, tanto la protestante como la católica, y a lo largo de su obra, de la cual hablaré en próximos vídeos, la decadencia de Occidente, pues los va a mencionar.
el paradigma fáustico. Aparece por primera vez el paradigma fáustico, dice Spengler, en Parsifal o Perceval, y Tristán, el de Tristán e Isolda. Y Tristán, más o menos, si no me equivoco, pues se enamora de Isolda, y como pasa en tantas tragedias, pues su amor en principio aparentemente es imposible, puesto que Isolda parece ser estar prometida a algún rey. Pero él no, él con ese instinto fáustico no desiste y va en busca de su Isolda, apostándolo todo por ella. Algo así más o menos creo que es el argumento de esta leyenda, de este mito, de Tristán, que junto a Parsifal, sobre ambos creo que Wagner haría óperas, y Parsifal justamente está en relación con la búsqueda del Grial. Y esta ópera, que es un mito antiguo germánico y nórdico, algunos lo relacionan con algún mito celta, el Graal, que no era un grial, sino que era algún tipo de prenda que los celtas buscaban, ¿no? Y entonces se supone que hubo algún tipo de adaptación a la cultura cristiana posterior, como pasa con tantas cosas. Siempre cuando sobreviene una nueva cultura, pues hay una adaptación de mitos anteriores. Eso no es nada sorprendente, ¿no? Vemos los detractores del cristianismo como dicen, la Navidad viene de los paganos, viene... No, pero si todo lo que se da ya tenía un precursor, un precedente, y lo que venga pues será igual. De la misma manera que los ateos hacen una ceremonia para casarse, ceremonia matrimonial, y prácticamente es una parodia de la ceremonia que se hace en las iglesias, ¿no? Incluso aquí en España ya hay ateos que están de manera activa trabajando para que sus niños hagan la primera comunión. Quieren que sus niños ateos, porque es la bonita enseñanza que a ellos les transmiten, consideran que es una marginación, qué vergüenza que nuestros niños no pueden bautizarse, no pueden hacer la comunión, no pueden ir a las procesiones tan bonitas que son, pues como somos ateos, nos marginan. Entonces no les queda otra que adaptar la cultura de la cual reniegan a una que ellos suponen que va a ser la que nos va a redimir, No nos redime la sangre de Cristo, sino la de Marx. Bueno, pues por el momento voy a dejarlo aquí con esta... inventando estos mitos de Parsifal o Perceval, como también se le llamaban, y de Tristán y Isolda. Y ya en el próximo vídeo, si Dios quiere, pues empezaré a hablar sobre esta obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. Gracias y hasta pronto.